Bueno, también le recordamos diligenciar la lista de asistencia que Jefferson nos va a compartir por el chat. Importante pues que puedan registrarse para que posteriormente puedan recibir las memorias de este evento. Entonces, bueno, damos inicio. Voy a permitirme compartir mi pantalla un segundo. ¿Me confirman por favor si ven mi pantalla? No estoy seguro. No, no sé. No. No se está bien. Aún no. Ok, regálame un segundito, por favor. Ya se ve. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, le recordamos que este evento se realiza el último martes de cada mes. Ya pues nos quedan dos compartir adicionales a este, que son los del mes de noviembre y el mes de diciembre. Recordamos pues que este espacio tiene como objetivo conocer ustedes cómo pueden, digamos, mejorar la vida de los ciudadanos a partir de iniciativas basadas en tecnología que realizan las diferentes entidades del distrito. De igual forma, cómo podemos implementar los lineamientos en temas de gobierno digital y poder de esta manera generar valor para la ciudadanía digamos, desde cada una de nuestras entidades. El día de hoy tenemos 3 invitados súper especiales. Vamos a hablar inicialmente en materia de gobierno digital sobre la implementación de la innovación en el gobierno distrital. Para este tema nos acompaña Santiago Amador, que es integrante del equipo de IWI, quien ha venido liderando esta estrategia de innovación desde hace pues, varios años en la actual administración. También nos acompaña Mauricio Pombo Santos de Renovo, que nos va a contar sobre una experiencia súper interesante que vienen adelantando desde esta entidad en materia de innovación. Y también nos acompaña desde Cisco Luis Garzón para hablarnos sobre todo el tema de privacidad y seguridad de la información, pues que hoy en día es tan relevante. Entonces, esta es la agenda que tenemos. Viene en primer lugar Santiago Amador, que nos va a comentar sobre la experiencia que ha tenido Ivo en el diseño y la implementación de metodologías y soluciones de innovación para Bogotá. Posteriormente, Mauricio de Renovo nos va a hablar sobre el caso de éxito, sobre el proceso de compra pública innovadora de la empresa Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. Y finalmente va a cerrar esta sesión Luis Garzón, especialista en ciberseguridad de Cisco. Recordemos que al final de la intervención de cada experto, ustedes podrán hacer preguntas o inquietudes que tengan a cada uno de ellos. Entonces, bueno, un par de mensajes claves antes de iniciar con la charla de nuestro primer experto. Y en materia de laboratorios de innovación pública, según el Banco Interamericano de Desarrollo, los laboratorios de innovación pública se traducen como espacios para experimentar, co-crear y experimentar nuevas formas de valor público, modernizar la relación con la ciudadanía, aportar nuevos canales de participación y colaboración. A su vez, funcionan como un sistema de apoyo transversal para la gestión de la innovación en otras áreas del gobierno. ¿Y qué es eso de la innovación pública? Bueno, el Departamento Nacional de Planeación lo define como los procesos, productos o servicios nuevos o mejorados para responder a desafíos colectivos, incrementando la productividad del sector, la apertura democrática de sus instituciones, la producción de políticas públicas más pertinentes y eficientes y una mayor satisfacción ciudadana.
Seguramente todos ya conocen el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, quien ha venido ejecutando un papel extraordinario en la administración actual, logrando importantes logros, incluso han sido recientemente nominados a un premio internacional muy importante, ya Santiago nos va a comentar al respecto. ¿Y por qué Ivo viene adelantando esta estrategia? Bueno, desde el Plan Distrital de Desarrollo se otorgó a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor el mandato de la creación del Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, el cual junto con Gobierno Abierto y Ágata hacen parte de la apuesta integral que tiene Bogotá para fortalecer y consolidar la innovación pública. Recordemos que el gran objetivo de esta apuesta de innovación es que las entidades del distrito, los ciudadanos, las organizaciones, los emprendedores, las empresas y la academia, digamos que todos los actores de la cadena de valor, trabajen en la identificación y solución eficiente de retos de interés público para mejorar la calidad de vida de la ciudad y los ciudadanos. Y el último mensaje importante que tiene que ver con la ciberseguridad, a propósito de Luis de Cisco, que nos va a acompañar hoy con una charla, quiero compartirles estos datos sobre un reporte que recientemente sacó la OEA y Cisco a principios de este año. Hay una expansión creciente del panorama de amenazas y riesgos a nivel global en la región y en América Latina. A medida que la dependencia de las tecnologías digitales continúa aumentando, también lo hace el delito cibernético. Según el Foro Económico Mundial, el ransomware y el robo de identidad son los principales ataques cibernéticos que más preocupan tanto a los líderes como a las organizaciones. Y hay un tema interesante en cuanto a la brecha de talento en materia de ciberseguridad, ya que pues, a partir de que se han incrementado todos estos ataques, pues el mercado ha comenzado a demandar estos perfiles expertos. Y se estima que hay una escasez entre 500.000 y 700.000 trabajadores calificados y certificados en ciberseguridad en América Latina y el Caribe. Y acá, pues para comentarles que recientemente, hace un par de semanas, hicimos un evento de culminación de la ruta de formación de ciberseguridad que trabajamos en alianza con Cisco y con la Secretaría de Educación desde la Alta Consejería, donde 80 servidores y docentes culminaron la ruta de ciberseguridad para poder hacer frente no solamente a esos ataques, digamos, cibernéticos que se presentan en las diferentes entidades del distrito, sino también para fortalecer los entornos educativos de los colegios públicos de Bogotá. Entonces, bueno, ya culminado este tema de introducción, voy a darle la palabra a Santiago Amador. Adelante, Santi, por favor. Muchas gracias por la invitación, Dani. A todos los que están aquí conectados, casi 40 personas, muchas gracias por conectarse. Yo voy a hablarles sobre innovación pública, un poquito la visión que tenemos de innovación pública. Por favor, me cuenta, porfa, si me ven. Ahí se ve mi pantalla, Dani. Sí, ya vemos la pantalla. Listo, perfecto. Bueno, primero presentarme y contarles de dónde vengo, del Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, IVO. Es un proceso que ya lleva, digamos, ya casi unos 3 años funcionando. Pues al principio, mientras lo montábamos, pues ya lleva unos 3 años funcionando. Hemos hecho muchísimas cosas en distintos campos. Ahora, digamos, a partir de este momento, vamos a empezar un poco más a divulgar un poco la marca y eso, pero queríamos tener primero muchos resultados y cosas en nuestro haber para mostrarles, pero pues hemos hecho cosas como Festivo, el Festival de Innovación Pública de Bogotá, conducimos experimentales que es un webinar regular que hacemos en conjunto a veces con otras entidades, donde traemos temas importantes o relevantes para la innovación, y Botox, que son cuando Hola, hablamos, buenos días. Del reporte de los hablamos con procedimientos, innovadores públicos. faltó que colocara las evidencias. Se prendió un micrófono se prendió, cuidado. Donde invitamos a innovadores públicos que están en las entidades a contarnos un poco qué están haciendo. Tenemos un podcast de GovTech, en fin, movemos mucho el ecosistema. Fuimos ganadores de un proceso con Bloomberg de financiación de los ITIMs del mundo, con el laboratorio de San Francisco, Washington, Nueva York, Reykjavik, Tel Aviv, Ciudad de México, Ámsterdam, y bueno, en fin.
ellos financian los equipos de innovación del mundo. Nosotros ganamos ese grant para fortalecer nuestra capacidad de innovación y creo que hemos hecho pues, ya bastantes cosas para eso. Pero bueno, yo les voy a hablar más que del laboratorio, aunque bienvenidos en el espacio, bienvenidos a conocerlo cuando quieran estar. Más que un lugar físico, tenemos 2 sedes físicas, pero más que eso es a conversar sobre innovación, sobre metodologías. Ahora les voy a contar un poco, generamos unas guías, estamos generando unas guías, una de pensamiento sistémico, de diseño centrado en el usuario, de compra pública para la innovación. Lo que les voy a contar ahorita de renovación urbana se hizo en el marco de este proceso de la formulación de la guía de compra pública para la innovación, intraemprendimiento público, cómo crear un startup dentro de una entidad pública, bueno, en fin, una serie de guías que les van a servir mucho en su proceso de innovación y desarrollo de sus propios prototipos. Bueno, yo simplemente, esa historia siempre es un poquito más larga, hoy no tengo tanto tiempo, pero básicamente en un momento dado en mi vida decidí visitar todos los pueblos de Colombia sin excepción, uno por uno. Y quiero contarles esta historia porque es muy relevante para lo que yo considero que es de innovación pública y tal vez es el mensaje más importante que quisiera dar. Entonces, bueno, decidí visitar todos los pueblos de Colombia uno por uno. Empecé por Cundinamarca. Esta es Cundinamarca. En Cundinamarca, por ejemplo, mapeamos, pues estas son las rutas que seguimos 10 rutas. Empezamos a mapear los cuerpos de agua, empezamos a mapear las sedes universitarias, donde había secretarías de cultura o casas de la cultura, en fin, a coger un territorio y empezarlo a analizar, que además los mapas son buenísimos para la innovación pública. Pero lo que empezamos fue a recoger información, a tener conversaciones con las personas en cada municipio, a entender cuáles eran los principales problemas, en fin. Esta es una foto que siempre guardo con mucho cariño, es un municipio que se llama Cabrera, abajito de Fusa, es un municipio no tan fácil de ir, aunque miren que Fusa es cerquita, esto es metiéndose por Fusa hacia abajo, mucho más difícil, pero ahí tuvimos muchas conversaciones con las personas, pero esta conversación me marcó mucho y me hizo entender para mí que la innovación pública. Cuando estábamos llegando a este pueblo, a la cabecera municipal, nos encontramos con este señor, su esposa y este caballo llenos de bultos llegando a la cabecera municipal. Como unos 5 minutos antes de llegar a la cabecera municipal. Nosotros llegamos primero en el carro, nos sentamos ahí y de pronto llegó ese señor con su esposa y el caballo. Entonces, vimos que bueno, esa persona descargó y cuando ya estaba libre, yo me acerqué y hablé con él. Y le dije, oiga, señor, por favor, cuénteme por qué está cargando usted los bultos. Porque uno, pues, ve a una persona de 70 años cargando bultos, uno dice, oiga, no debería estar pasando. Y señor, cuénteme por qué está cargando usted los bultos, no sus hijos. Y yo, no, es que mis hijos ya no viven acá. Y vinieron mis nietos a estudiar, pero después vuelven y se devuelven a la ciudad. Aquí los jóvenes no se quedan. Entonces, bueno, ahí entendí, por ejemplo, que el campo se estaba envejeciendo. Después le dije, oiga, pero bueno, oiga, si usted, ¿por qué no se viene en el Willys, en el Jeep ese que sube por las veredas, que sube y baja? Y me dice, no, es que mire, mi parcela es muy chiquita y produzco muy poco. Y yo dije, ¿pero por qué su parcela es muy chiquita? Me dijo, no, porque es que la gente de Bogotá se viene aquí y compra fincas. Yo he tenido que vender por necesidades de mis hijos y mías, por la pobreza, en épocas malas he tenido que vender la tierra. Entonces mi parcela es muy chiquita, yo produzco solo un excedente, produzco para consumir y un excedente que vengo a vender, por el cual me van a dar algo así como 10.000 pesos, me quedan utilidades de 10.000 pesos después de los insumos, me quedan 10.000 pesos de utilidad y el bus, el Willis, el Jeep me cuesta 3.000 pesos de subida y 3.000 pesos de bajada. Pues es mucha plata, pues es decir, es el 60% de mi producido, pues prefiero madrugar a las 4 de la mañana y hacerme todo el viaje. Y bueno, listo, pero ¿por qué no se le recoge un camión? Me dijo, no, es que las vías terciarias están muy malas y entonces los camiones no pasan. Y si pasan, me la compran demasiado barata. Me cobran un guacal de mandarina a 3.000 pesos y aquí en Bogotá, en Andrés Carne de Res cuesta 14.000, 15.000 pesos un jugo. Entonces estamos demasiado mal en la cadena de valor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, digamos, el problema, persona mayor cargando bultos, tiene una serie de explicaciones sistémicas que uno no se da cuenta si uno no se mete dentro del problema. Si uno con curiosidad no entiende, porque si no, ¿qué haría uno? Tendería a hacer un programa para viejitos, o tendería a hacer un programa superficial que no resuelve las causas del problema reales. Ahí estaba el tema, puede ser del desempleo, del envejecimiento del campo, la migración del campo a la ciudad, de las vías terciarias, de la gentrificación o digamos, o invasión de fincas de turismo en lugares productivos, cadenas de valores, y hay tantas causas asociadas con ese problema que eso me hizo entender un poco de qué se trata la innovación.
Y por eso, hoy sí tal vez queda un mensaje importante, es que la innovación es una capacidad de escucha. Escuchar es innovar, innovar es escuchar. Es una capacidad de escucha. El servidor público y los políticos generalmente vamos a los barrios a hablar, a decir lo que hay que hacer, pero muy poco a escuchar. La innovación es un proceso que me permite tener una capacidad de escucha muy profunda. Nosotros llamamos entendimiento profundo del problema. Una capacidad de escucha. Y eso es generalmente la innovación. En Cundinamarca tuvimos 580 conversaciones. Y aquí hay una cosa muy importante. Si uno tiene una conversación, alguien se le abrió el micrófono, por favor. Si alguien, si uno va a un sitio y tiene una conversación, de pronto la conversación se le olvida. Pero si uno tiene 580 conversaciones, como tuvimos en Cundinamarca, tuvimos 5 conversaciones en cada uno de los 116 municipios. Esas 580 conversaciones que empiezan a parecerse las unas a las otras son los mismos problemas a la larga. Uno empieza a meter eso y el cerebro realmente empieza a cambiar. Porque cuando yo tengo 580 experiencias de lo mismo, ya con la forma en la que narro el problema y entiendo la región y entiendo el problema, empieza a cambiar. Eso es lo que tenemos que lograr como servidores públicos en nuestros propios asuntos de interés. Entender muy bien realmente el problema, las distintas voces, saber cómo opera esto. Y realmente el cerebro se modifica porque hace conexiones distintas. Me genera mis recuerdos, entonces yo le meto pasión porque me recuerda a mi abuelo. Tal cosa. Entonces, empiezo a modificar la estructura de mi cerebro en torno a unas preguntas específicas. Y lo que sale de esas conversaciones son insights. Es una palabra que es muy importante en la innovación, que es lo que uno generalmente siempre se salta. Uno se salta la solución y no se dedica a entender muy bien el problema. Un insight, que no tiene una traducción exacta, es una especie de hallazgo o descubrimiento. Es cuando uno está entendiendo una situación y de pronto dice, uy, ya entendí por qué sucede esto. O, oiga, al pensionado le gustaría digitalizar el trámite, pero no le gusta perder la oportunidad de reunirse con los amigos cuando va a cobrar la pensión, así tenga filas. Es como cuando uno entiende verdades que no son tan evidentes. Y por eso a mí me gusta usar la palabra insight. Pues, digamos, la traducción es in, mirada, sight, no, perdón, in adentro, sight, mirada. Y entonces si uno tiene un problema que está dentro de una caja, que no tiene todos sus rasgos y sus causas develadas, y uno mira por ese hueco azul y dentro de esa caja se da cuenta y dice, oiga, ya entendí. Es como mirar así, es como hay un problema que está detrás de una cortina, uno abre la cortina y mira hacia adentro y entiende. Es como mirar desde adentro, como entender desde adentro un problema. Eso es muy importante en la innovación pública, más que el resto, más que la tecnología. Ese es el punto más importante, entender insights, que además los insights generalmente están usados a la atados a la experiencia de usuario. Cuando dice, oiga, no es lo mismo para una persona con discapacidad que la puerta abra hacia adentro que hacia afuera, porque simulen ustedes como si estuvieran en una silla de ruedas y abran una puerta hacia adentro o hacia afuera, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esos entendimientos que parten como de la empatía son súper importantes en la innovación. Entonces, vámonos de esa primera parte de la presentación con innovar es escuchar es innovar. El insight o ese entendimiento, ese hallazgo, es la unidad de valor más importante de la primera parte de la innovación. Lo segundo que quiero decir es que la innovación requiere propósito. Además de la capacidad de escucha, requiere propósito. Esto claro, la tecnología existe o se puede inventar, se puede crear, pero lo más difícil es lograr que un servidor público como este que está en la pantalla, que está viendo un problema que no se mejora, por ejemplo, una fila enfrente a una entidad, ¿sí? Por ejemplo, que aumenta el robo de celulares, por ejemplo, que yo soy profesor público de un colegio público y veo que hay un niño que tiene un problema de aprendizaje. Y ese servidor público tiene una pregunta vital para la innovación. No hacer nada o decidir hacer algo. Esa es la milla más importante de la innovación. Cuando yo decido hacer algo que es básicamente generar valor, cambiar un problema, esa es la innovación. Generar valor. Y para generar valor, pues yo tengo una especie de procedimientos, de métodos para hacerlo, pero a la larga, lo más importante es esa milla de tomar la decisión de no hacer nada o decidir hacer algo. Y uno, evidentemente, hay temas que le tocan más su fibra, y por eso uno decide hacer algo en algunos temas y en otros no decide hacer nada. Pero en unos hay que decidir hacer algo, y en los que ustedes trabajen, en las entidades que ustedes trabajen, en los temas que ustedes manejen, siempre decidan hacer algo, porque nadie más va a decidir hacer algo en el Estado y recae en ustedes esa posibilidad de mejorar las cosas. Y eso requiere un especial propósito. Yo sé que a veces el servicio público es desagradecido, a veces se remunera mal, a veces no pudimos ascender, estamos a veces con el alma marchita, llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo, estamos cansados de que nos digan que no, de los procedimientos públicos, pero si no entendemos el servicio público como esa capacidad de tomar esta decisión de decidir hacer algo, creo que estamos en el lugar equivocado y estamos afectando a muchos ciudadanos con nuestra inacción. Nosotros en NIVO trabajamos bajo el concepto de gobierno colaborativo, ese es el tercer tema.
Lo primero, innovación es escuchar. Segundo, innovación requiere propósito y tomar la decisión de hacer algo. Y tercero, es esta visión que tenemos de la innovación pública. Nosotros trabajamos bajo la idea del gobierno colaborativo. ¿Cómo desgastamos las barreras entre lo público y lo privado para asumir los retos públicos? Porque el sector público no puede solo. Además, muchas veces no tenemos la capacidad de innovar, no tenemos la capacidad de experimentar. Es difícil hacerlo en el Estado. Entonces, ¿cómo pensamos la innovación pública no como una cosa hecha solo para, pues, una conversación solo del sector público, sino cómo está en diálogo siempre también con el sector privado o contraer talentos distintos a la administración pública? La innovación pública no es la innovación hecha por el sector público ni para el sector público, sino la innovación que genera valor público. Toda. Entonces, la innovación en lo administrativo, sí, sin duda. La innovación, digamos, en lo puramente administrativo, como la contratación, sin duda, esa es innovación. La innovación en lo administrativo misional, como en los procesos de trámites con el ciudadano, de emitir licencias, muy importante generar valor público ahí. Pero también valor público en lo sectorial. También se genera mucho valor público cuando yo soy capaz de entender los problemas de alguien que sufre en el sector real, cuando, por ejemplo, es digamos, en educación, en acceso a lo financiero, en los objetivos de desarrollo sostenible en general. Cuando algo contribuye, es valor público. Y si alguien lo está haciendo por fuera del Estado, no importa. Si lo está haciendo un emprendimiento, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, si Rappi se lleva el plástico, pues está generando valor público. Si además deja el plástico, se lleva plástico, genera valor público. Si Nequi y Daviplata bancarizan al estrato 1 y 2, están generando valor público, no importa que no venga del sector público. Entonces hay que tener esa idea y siempre decimos pues, que la innovación pública y la innovación social son hermanas. Lo que les decía, desgastar las barreras entre lo público y lo privado en la solución de los retos públicos. Colaborar con el ciudadano, colaborar entre secretarías. Es impresionante cómo a veces uno no se habla con la secretaría del lado porque cada uno tiene su plan, pero cuando se generan proyectos conjuntos, uy, ahí sale la magia, porque la innovación, lo vamos a ver después, es matricial. Cuando yo mezclo una cosa con la otra, explota la creatividad. La compra pública para innovación, que van a ver ahorita un ejemplo, y que nosotros, como les decía, formulamos una guía que ustedes pueden descargar de la página de Alta Consejería, y ya pueden descargar 2 guías en este momento. La compra pública y la innovación es una forma nueva de comprar. Porque hoy uno, ¿qué hace? Cuando necesita algo, compra, pero uno tiene que saber qué quiere para poderlo poner en los pliegos y comprarlo. Entonces no está innovando, está comprando algo que ya existe. Pero cuando uno quiere comprar algo que no existe, porque todavía no sabe qué es, cuando uno quiere más bien entender un problema y iterar, ¿qué pasa hoy? Hoy nos entregan la famosa llave en mano. Ponemos en unos pliegos que queremos un sistema de información así, así y así. Si fallamos en la descripción, que es muy probable, pasa lo de la estrategia del caracol y pero la grosería. El contratista nos entrega la hijo de puta casa pintada. Es decir, le entrega, no sé si usted se vio la estrategia del caracol, pero básicamente es como seguir al pie de la letra lo que dice un letrero. ¿Me entiende? Como lo que dice, pero en los pliegos. Y los pliegos a veces fuimos buenos en describirlos, pero a veces no. O a veces las condiciones cambiaron, o a veces no tuvimos en cuenta que el ciudadano iba a interactuar distinto, salió una externalidad. En la compra pública y la innovación, uno lo que hace es como una especie de asociarse con un privado para entender el problema, desarrollar la solución juntos, y ahí sí, después escalo. En lugar de comprar llave en mano, ya escalado, cuando de pronto no funciona, me toca guardar la solución, o me quedo con un sistema hecho que no funciona. En fin, de eso está lleno el sector público. La innovación también es una capacidad adaptativa. ¿Adaptativa a qué? Al cambio constante, a la complejidad, a los fenómenos sociales como la migración, por ejemplo. ¿Cómo me adapto? La innovación es ante todo una capacidad adaptativa. Como era una capacidad de escucha, es una capacidad adaptativa y es buena resolviendo retos adaptativos, no solo retos técnicos. Los retos adaptativos son los retos que me implican a mí un cambio de comportamiento, generar una nueva forma, una nueva visión. La innovación es buena para eso. La innovación debe estar basada en problemas, y esto parece sencillo, pero no es tan sencillo pensarlo. La innovación debe estar basada en problemas porque usualmente nosotros la hacemos basada en soluciones. Se nos ocurre una idea, o vamos a un país y vemos una cosa y decimos, bueno, implementamos esto. Pero muchas veces no entendemos 100% el problema. Puede que lo entendamos un poco porque trabajamos ahí, pero puede que no lo hayamos analizado desde todas sus aristas. Lo más importante de la innovación, y yo siempre lo digo, es enamorarse del problema, no enamorarse de la solución. Y enamorarse del problema parece pesimista, pero no es eso. Es cuando usted se enamora de la solución no funciona, y eso nos pasa en el estado que nos enamoramos de lo que se nos ocurre. Muchas veces no funciona o no tenemos evidencia suficiente que funciona. Lo seguimos haciendo, ¿por qué? Por vanidad, porque nos da susto decirle a la Contraloría que no, o porque de pronto suena inteligente lo que estamos haciendo y los medios lo cubren y dicen, oiga, pues esto parece que estoy haciendo buenísimo, me felicitan en Instagram, pero realmente no estoy solucionando el problema.
En cambio, enamorarse del problema, y el que se enamora de la solución y sigue intentando a pesar de que no funcione, esa es una persona muy terca, no es una persona luchadora. Una persona luchadora es la que se enamora de un problema y está dispuesta a entender una solución. Y si esa solución no funciona, intentar otra y otra. Eso es enamorarse del problema. ¿Sí? Estar tan comprometido con una causa que yo estoy dispuesto a intentar distintas soluciones. Entonces, es mucho mejor pensar en el problema, gastarle más tiempo. Por eso hay una máxima en el emprendimiento. Si usted tiene 5 minutos para innovar, dedíquese 4 minutos en entender el problema y 1 minuto en diseñar la solución. El problema es lo más importante porque le ayuda a uno a entender las causas, le ayuda a uno a informar bien y a entender muy bien si el prototipo que uno está generando resuelve o no cosas muy prácticas. Aprender a distinguir entre síntomas y causas. Eso ya lo vamos a ver ahora. Bueno, la innovación uno tiene que buscar una forma de hacerla. Y las formas de hacerla generalmente son las aproximaciones, los approaches, las frameworks, los marcos conceptuales, las metodologías. El Design Council le sugiere a uno que uno debería poder saber una de estas, no sé cuántas hay aquí, tal vez, calculémosle 70. 70 formas de hacer las cosas, 70 formas de innovar. Pero uno no puede aprender, porque cada una de esas puede ser una maestría, uno no puede aprender de todas. Nosotros filtramos y en Ivo trabajamos sobre 4 cosas que sí les aconsejo que se vuelvan buenos. La última sobre todo. La primera es diseño centrado en el usuario, Human Centered Design. Aprender a diseñar para las personas, con las personas, en co-creación con las personas, experimentar con las personas. Una variante de eso es el Design Thinking, ya lo vamos a ver. Pero eso, siempre poner al usuario en el centro del proceso, diseñar para el usuario. Y ahí siempre pongo la misma crítica al Estado. ¿El proceso de contratación de prestación de servicios está pensado como centrado en el usuario? No, le piden a uno como 90 papeles, algunos absurdos. ¿Qué tal ese de la policía que uno tiene que ni siquiera se puede bajar el certificado, sino se toca imprimir, pero toca tomarle una captura de pantalla y volverlo un PDF y mandarlo? ¿Ustedes saben cuántos colombianos tienen la habilidad digital de hacer todo eso? Muy pocos, aunque ustedes no crean. Esos temas, por ejemplo, de capturar pantalla y crear PDFs son niveles de apropiación digital mucho más altos que simplemente pichar un botón y bajar un certificado. Lo segundo, el pensamiento sistémico. Entender muy bien el problema está inmerso en qué sistema, cuáles son las causas y las consecuencias del problema, para saber si uno está resolviendo síntomas. Uno no debería resolver síntomas, uno tiene que resolver causas. Entonces, ver eso. Y también para no sobresimplificar la solución ni el entendimiento del problema, porque puede tener muchas causas. Un problema puede tener 40 causas y uno a veces cree que solo tiene una. Lo tercero, las ciencias del comportamiento, entender muy bien el cerebro, las motivaciones, los incentivos y cómo la gente toma decisiones que muchas veces no son decisiones tan racionales. Nosotros creemos que el ser humano está tomando las mejores decisiones siempre, pero no necesariamente, y lo vamos a ver por qué. Y la cuarta, la cultura de los datos y la analítica de datos. Puede que nosotros no sepamos todos programar y analizar datos, pero sí tenemos que estar entrenados en saber qué variables están en nuestra entidad, qué datos estamos capturando, cómo los estamos capturando, están limpios o no limpios, y cómo mi dato unido con el dato de otra secretaría, por ejemplo, el dato de Codensa, de luminarias dañadas, impacta el indicador de seguridad en los parques. Entonces, ¿cómo esos análisis cruzados pueden tener sentido? ¿Cómo me relaciono yo con las otras entidades? ¿Cómo hago gobernanza de datos? Estas 4 cosas son tal vez los precursores más importantes de la innovación pública. Por eso ustedes van a encontrar en estos 4 guías de Ivo que les van a permitir a ustedes poder tener sus grupos de emprendimiento. El primero es la llegada del diseño a lo público. Y reconocer a los servidores públicos como diseñadores. Estamos diseñando soluciones. Es una nueva forma de liderazgo, el liderazgo desde el diseño. Pero que llegue el diseño a lo público también es el diseño gráfico. También es la forma, la estética con la que nos relacionamos con las personas, la experiencia de usuario con la cual nos relacionamos con las personas. No da lo mismo poner a una persona a hacer 15 minutos de fila a que no haga fila. Yo puedo diseñar los servicios, puedo diseñar los procedimientos. Y esa sensación de sentirse diseñador es muy poderosa para el servidor público. Pero también el diseño implica, porque la mayoría de metodologías de diseño implican, que lo primero que va a poner en la mente en el centro es la empatía. Voy a empatizar con las personas. Miren esto, esta es la típica imagen que se usa para escribir esto, está en internet. Seguramente la has visto mucho. Y es lo que yo diseño y la experiencia del usuario. ¿Cómo hago para sintonizarme lo máximo posible con la experiencia del usuario? Yo sé que hay mucha gente que dice, no, pero es que esta persona está violando la ley y está cruzando por donde se le da la gana. Y yo no es eso. No lo veamos desde el punto de vista moralista, por lo menos en el momento del diseño por un segundo. Y uno sabe, oiga, lo que estamos diseñando se compagina con lo que la gente está esperando de la experiencia del usuario. Eso es un mensaje muy importante que trae el diseño a lo público. Y por eso digo, sí, empecemos a conseguirnos como diseñadores y diseñadoras en el sector público. Yo soy diseñador. Yo, de hecho, yo soy abogado, pero
tengo una camiseta que dice diseñador. Cuando me veo en el espejo, me estoy lavando los dientes, digo, oiga, la posibilidad como diseñador que me abre para tratar los temas y para abordar los temas y las problemáticas de la ciudad es inmensa, porque yo puedo guiar un proceso de diseño de una solución, ¿sí? Puedo generar una idea, un proceso. Bueno, entonces, miren cómo se ve la innovación cuando uno, por ejemplo, está diseñando para temas relacionados con el reciclaje. Pues estamos en una bodega de recicladores trabajando con ellos y entendiéndolos. Ellos dando su opinión, cada uno entendiendo qué piensa cada uno del proceso, qué es lo que pasa. Generando también vínculos, porque en el servicio público uno a veces es muy frío, pero si uno va y genera vínculos, es más, le tomamos fotos a esto y las ponemos en las pantallas de la entidad, pues la gente empieza a generar motivación por el cual trabajar, porque acuérdense que la innovación requiere propósito. Y el propósito no es sobre la basura, el propósito es sobre esta gente que se ensucia las manos todos los días sacando los materiales. Entender a la gente en su realidad, quiénes son. Por ejemplo, producto de esto, es un proceso de innovación que hicimos en la web, generamos una cosa que se llama Estoy Estrenando. Y es, en lugar de entregarle a los recicladores los uniformes a la maldita sea, como típico hacemos, como coja, si no le gusta, váyase, básicamente, a simular, fuimos a una tienda muy famosa de ropa, para ver qué significaba estrenar y cómo era ese ambiente de estrenar, porque la verdad que ellos iban a estar estrenando. Entonces, simulamos esa actividad de estrenar en la entrega de los uniformes a los recicladores. Los recicladores, la ropa pues tiene ese perfumito que tiene como la ropa nueva. Se podían medir en el espejo, podían intercambiar unos con otros dependiendo del tamaño. Le recomendábamos cómo coserlos, si los tenían que achicar, de dónde deberían achicarlo. Es decir, generamos una mejor relación con el ciudadano porque pusimos la empatía y a la persona en el centro. El pensamiento de diseño, que tiene varias fases, ha tenido una variación para el sector público que se llama... Uy, se me perdió eso. Perdón. Se me cruzaron los dispositivos. Que se llama el doble diamante. ¿Qué es esto? Esta es la metodología genérica para innovar. El doble diamante, ¿qué es este? Si se dan cuenta, es una doble iteración entre divergencia, que es cuando se abre el diamante, y convergencia, que es cuando se cierra el diamante. Después en ideas, divergencia cuando se abre el diamante, después convergencia cuando se cierra el diamante. Entonces hay un espacio del problema y un espacio de la solución. En el espacio del problema, ¿qué hago en el momento divergente? Pues traigo a la mesa análisis sistémicos para entender muy bien el problema. Hago entrevistas, me siento con la gente a preguntarle cosas, hago observación participante, me pongo en los pies de esa persona, en fin, traigo mucha información. Pero quiero que vean una cosa súper importante porque nosotros sofisticamos un poco más el doble diamante en un proceso un poquito más largo. Miren la distancia que hay entre el primer círculo negro y el segundo círculo negro. El primer círculo negro es el que yo creo que es el problema, pero generalmente ese es el síntoma. Por ejemplo, se dispara el embarazo adolescente en Cali o los bogotanos no están reciclando. Ese es un titular de prensa, que es el marco que me establece la urgencia del problema. Pero no necesariamente es el problema que yo voy a solucionar, porque muchas veces ese problema, después de que yo lo entienda, que busque sus causas, no es el problema que yo voy a terminar solucionando, yo voy a solucionar después otro problema. Entonces, en la primera parte, tengo que meter mucha información. Después defino el problema, lo escribo, lo narro bien. Somos muy malos generalmente definiendo los problemas. Lo definimos siempre como la falta de algo. Si el problema es la falta de algo, ¿cuál es la solución? Pues traer ese algo. Entonces, eso es un asunto de voluntad política, no es un asunto de innovación. Entonces, hay que redactar muy bien los problemas. Pero si se dan cuenta, hay una distancia muy grande, 8 pasos entre la situación que requiere un cambio, ese problema emergente grande, el síntoma, con el problema que efectivamente voy a solucionar. Porque yo puedo escoger 1, 2 o 3 o 4 causas, pero no puedo escoger las 20 causas. Por eso es muy importante gerenciar el problema. Si yo no puedo solucionar todas, yo le digo, oiga, mire, yo puedo solucionar 3, pero usted entidad tiene 2 causas asociadas, por favor solucionenlas. Usted otra entidad tiene 3 causas asociadas, solucionenlas usted. Así se hace. Uno gerencia el problema, soluciona las que puede y asigna roles a otras entidades para que solucionen el resto del problema. Es que miren, no hay ningún problema que solo sea de un sector. La calidad del aire tiene que ver con desarrollo económico, con medio ambiente, con movilidad, con salud, con la Secretaría de Salud. Entonces uno le puede asignar causas o consecuencias del problema a mucha gente, para que mucha gente o muchas entidades hagan lo que tienen que hacer, pero yo hago lo que yo puedo controlar.
Y miren también la distancia que hay entre la situación que requiere un cambio y la solución. Y uno siempre salta de una vez a la solución, al prototipo. Son 16 pasos. En la ideación abierta, después yo tengo un problema muy bien definido y me gasté mucho tiempo, pues yo en la ideación abierta traigo expertos, eh, le pregunto a la gente que trabaja conmigo qué solución se le ocurre, hago benchmarking, miro a ver qué están pasando en otras partes del mundo y después sí escojo y priorizo cuál es el que yo puedo diseñar porque tengo los recursos para hacerlo y lo puedo hacer bien, hay la voluntad política y presupuesto. En el sector público, donde no hay presupuesto, no hay atención. Tengo el poder alineado, en fin, y genero un prototipo con base en eso. Miren, ese es el proceso básicamente de diseño, es entendimiento profundo del problema, definición del problema, ideación y prototipado. Ese es básicamente, está montado sobre el pensamiento de diseño, pero también con la lógica de traer mucha información cuando el proceso es divergente, cuando se abre el diamante, y ser capaz de tener síntesis y definición, a veces política, técnica, de en lo que me voy a enfocar. Entonces, si se dan cuenta, la innovación no es del creativo y la entidad. La innovación la puede hacer cualquiera, porque cualquiera es bueno en distintas partes del proceso. Esto requiere por lo menos 4 tipos de habilidades distintas: investigativas, de definición, de ideación, de prototipado. Y son habilidades distintas. Y cada persona, y eso lo han probado test como el de Basadur, recae en es decir, tiene alguna competencia buena para alguno de los 4 fases de este proceso. Puede que no para todas, pero la innovación y la creatividad no son lo mismo. Entonces, ahora les voy a poner, listo, eso era el pensamiento de diseño. Ahora el pensamiento sistémico. Un dato cierto, 51% de los residuos que llegaron al relleno sanitario hubieran podido ser aprovechados por las redes de reciclaje. Nosotros quisimos aplicar el enfoque sistémico, que les pido también, siempre que aborden un problema, hagan enfoque sistémico. Nosotros en el laboratorio, en Ivo, tenemos una pared donde pusimos un vinilo donde se puede escribir encima, que se llama muro de pensamiento sistémico o muro sistémico. Cogemos un problema y lo analizamos ahí. Pero es chistoso, hasta cuando tenemos problemas de la vida nos sentamos y los dibujamos. ¿Por qué? Porque siempre es bueno tener la perspectiva sistémica. Les pongo un ejemplo. En la UASP, cuando estamos en la UASP, se formaba un basurero, lo que se llama un punto crítico. Es un basurero, no es una acumulación de basura que va a recoger el camión, sino un basurero que el camión no recoge porque es una disposición ilegal. Estaba al lado de un colegio y nos preocupaba porque al otro lado quedaba el kinder y decimos, oye, como esta gente es tan cochina, pues ese es el típico análisis que uno hace. Hagamos una campaña de que la gente bote bien la basura. Pues resulta que nos pusimos mejor a indagar por qué se formaba ese basurero hoy. Pusimos una cámara y limpiamos por una vez, porque el Estado siempre limpia multa, pero no entiende a veces el problema. Entonces dijimos, bueno, vamos a entenderlo. Nos tocaba limpiar igual una vez para entender cómo se formaba. Porque el hecho de que eso se forme ahí, nosotros teníamos el pensamiento de que esto era un problema sistémico, porque no todo lo votó las mismas personas. Hay mucha gente que votó cosas ahí. Entonces nos empezamos a dar cuenta, pues grabamos y nos dimos cuenta que una persona votó la primera bolsa. Y el de la Junta de Acción Comunal que está con nosotros lo reconoció, dijo, ese es don Pedro de aquí de la Loma. Entonces, bueno, fuimos a don Pedro y dijo, oiga, don Pedro, todo bien, pero nos dimos cuenta que usted fue el primero que votó en ese lugar, que al otro lado queda el colegio y se están contaminando los niños, una bolsa de basura. Dijo, sí, claro, yo lo voté. Dijimos, ¿por qué? Porque no lo voté en su casa. Dijo, es que mire mi casa y verá que no cabe el camión de basura. El camión de basura no pasa por mi barrio. Entonces no es por cochino, es porque no tiene el servicio, no le llega el servicio social de aseo y no había un contenedor cerca en su momento. Ok, pero ¿por qué no lo voto enfrente, hermano? Ah, no, pero porque en esta esquina justo. No, es que aquí pasa el colectivo, es que esta es la avenida principal. Pues yo lo voto ahí porque es donde, pues como que cuando bajamos de la loma, es donde vamos a coger el colectivo. Entonces, todo el sistema de transporte también tiene que ver dónde se ubica. Oiga, pero ¿por qué no enfrente? No, porque ahí vive un señor muy violento que una vez nos sacó una escopeta, entonces aquí esto es un muro, no es de nadie, nadie nos dice que no, lo ponemos acá. Y miren que muchísimo porque la solución en casos como estos, por ejemplo, una vez pusimos una imagen religiosa justo en la esquina para que la gente no botara basura enfrente de una imagen religiosa y esa fue la solución. Pero miren que entendiendo el problema salen soluciones mucho más creativas. Y le dijimos, oiga, pero ¿por qué no lo limpian? La comunidad dijo, no, es que el microtráfico vende microdosis y las microdosis las esconden en los basureros. O sea que al microtráfico le interesa que exista ese basurero ahí. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas explicaciones para el mismo problema. Lo mismo hicimos con el problema del reciclaje. Mapeamos todas las razones por las cuales, mentiras, mapeamos todas las personas, objetos, lugares, instituciones y dinámicas urbanas que están relacionadas con el problema del reciclaje que les acabo de mostrar. Y entonces cogimos cada uno de esos y miramos cómo contribuye ese elemento al problema. Entonces, por ejemplo, bolsa negra, bolsa blanca, que Peñalosa nos decía, reciclen bolsa negra, bolsa blanca.
Fuimos a averiguar en las tiendas de barrio cuánto costaba un paquete de bolsas blancas, 7.000 pesos. Y yo le pregunto, el estrato 1 y 2, ¿invierte en bolsas blancas o compra huevos? Pues compra huevos. Entonces, la bolsa tiene que ver mucho, el código de bolsa tiene que ver mucho en si la gente recicla o no. O, por ejemplo, el camión del reciclador. Es más grande, más pequeño, pero generalmente tiene un tamaño relativamente estándar. Y a ellos les pagan por peso, entonces prefieren cargar cosas que le pesen. Entonces, por ejemplo, por eso no se llevan el icopor, porque el icopor les ocupa mucho espacio, pero no les pesa. Entonces, no se lo quieren llevar porque, pues, tienen solo un espacio limitado. Entonces, miren que el diseño de los carros también tiene que ver. No es solo que separemos o no la fuente, porque usualmente solo simplificaríamos el problema y haremos una campaña con Pirre que diga, recicla que el mundo se va a acabar. Pero resulta que hay una serie de otras cosas que causan el problema que no son solo la voluntad de separación de la fuente. También el hecho de que los recicladores no se lleven el icopor. O, por ejemplo, una vez llegamos a una bodega de recicladores y nos dimos cuenta que estaba llena de frascos de champú y frascos de detergentes, es plástico duro. Y dijimos, oiga, ¿usted por qué tiene esto aquí? Porque no lo ha vendido. Y yo, no, es que me lo están comprando muy mal, ya se me llenó, ya no lo estoy recogiendo en la calle, ya dimos la orden de no recogerlo en la calle. Y uno siempre, uno dice, oiga, un frasco de champú es reciclable. Pero resulta que a veces los recicladores no se lo llevan, ¿saben por qué? Porque cuando el precio del petróleo está muy bajo, el fabricante de frascos prefiere hacerlo con petróleo nuevo en lugar de usar material reciclado. Entonces, no se lo compran o se lo compran demasiado barato para poder igualar el precio del petróleo, que está bajo. Y entonces, hasta cierto punto, ellos ya no quieren recogerlo más, prefieren recoger cosas que les paguen más y, lo dejan botado, lo dejan, o no lo recogen en la calle o lo dejan almacenado. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, el precio del petróleo. Pero uno ¿qué va a pensar que el precio del petróleo incide en la tasa de reciclaje de un país? Incide mucho. Y esa es mi lección acá, o pues lo que quiero transmitirles acá. Y es, ya se me acabó el tiempo, me quedan 4 minutos y ya prometo terminar. Aquí muy importante entender realmente el problema y sus sistemas y sus causas. ¿Para qué? Para generar mejores soluciones y no se debe simplificar la solución. Y me encanta esta frase del rector de la Universidad de Ibagué. Los problemas hay que disolverlos, no resolverlos. Porque generalmente cuando uno tiene un problema tiene que entender sus causas y esas cosas sí resolverlas, pero el problema no se tiene que, digamos, si yo resuelvo el problema que hago, resuelvo sus causas para que el problema nunca se llegue a presentar. Y la innovación es mucho mejor en las causas. Otro tema, la motivación y el comportamiento. También tengo que tener en cuenta que muchas veces yo quiero diseñar soluciones perfectas, pero el ser humano y nuestra mente opera de maneras que no son tan racionales. Muchas veces andamos en sistema 2, en sistema 1, que es piloto automático. Nosotros no estamos pensando cada cosa que hacemos, ni cada paso que hacemos, nosotros vamos haciendo cosas automáticas. Por ejemplo, por eso a veces es súper difícil reciclar. Si uno está hablando por teléfono así, con el celular entre el hombro y el cachete, y tiene tiene un vaso de café y una servilleta con mantecada, la probabilidad de que uno recicle mal una caneca, que por más que esté separada, que haya dos canecas, la probabilidad de que uno se equivoque es inmensa, por muchas cosas. También reconocer la motivación por la cual la gente actúa, porque muchas veces la innovación del sector público se vuelve como generar una app. ¿Y a quién le gusta una app del Estado? Generalmente a la gente no le gustan las apps del Estado. Si ustedes fueran a borrar Instagram, cuando se les acabe la memoria, ustedes borran Instagram o borran la aplicación del Ministerio de Comercio. Pues el 90% dice que borra la del Ministerio de Comercio, porque no tenemos el mismo nivel de incentivos para el uso. Esta es la pirámide porque la gente actúa. Generalmente la gente actúa, entre más abajo está en la pirámide, más gente exhibe el comportamiento y actúa sin incentivos, sin necesidad de incentivos. Y miren lo que está abajo: comer, eh, digamos, la sexualidad, las relaciones sexuales, dormir y tomar agua. A uno como que no lo tienen que convencer de hacer eso, es como una cosa como, es como instintual. La seguridad, que es el segundo, es cuando es plata, techo, salud y seguridad física. A mí tampoco, me tiene que convencer un poquito más, pero todavía sigue siendo, pero ya afiliación, reconocimiento, realización y trascendencia. Por ejemplo, cuidar el planeta, cuando yo no estoy sintiendo el riesgo todavía, pero es como la gente lo ve como una cosa de trascendencia, muy poca gente exige el comportamiento. Entonces, estamos diseñando soluciones para gente real. Y, por ejemplo, Instagram está atado al instinto reproductor, pero el Ministerio de Comercio algo de trascendencia. O de pronto algo de seguridad, pero muchas veces algo de trascendencia, ¿verdad? Como pagar impuestos, que la gente dice, oiga, no los viene como seguridad, aquí en este país se puede evadir, dicen algunos, entonces yo veo como trascendencia la del deber ciudadano pagar impuestos. Entonces, uno tiene que analizar siempre cuando esté diseñando cosas, las motivaciones de las personas. Y otra cosa que se llama las ciencias del comportamiento, Behavioral Economics, que explica, por ejemplo, por qué procrastinamos
qué procrastinamos? ¿O por qué en diciembre o en enero nos matriculamos al gimnasio por un año y solo vamos 3 meses y renunciamos? Eso lo explica muy bien las ciencias del comportamiento. Pero lo que más me parece importante de la ciencia del comportamiento es que uno puede crear arquitecturas de la decisión más proclive a que los ciudadanos tengan los comportamientos sin manipularlos, pero sí mostrándoles unas arquitecturas de la decisión distintas que tomen mejores decisiones. Este concepto fue probado en un aeropuerto en el Schiphol en Ámsterdam, donde se estaba salpicando mucho el piso, porque los viajeros estaban hablando por celular cuando hacían pipí y salpicaban el piso. Y obviamente eso traía unos costos enormes para el aeropuerto porque tenían que contratar más personal de limpieza. ¿Cómo solucionaron el problema? Pusieron una mosca. Yo decía que hay mujeres en la audiencia, pero los hombres siempre, cuando nos ponen una mosca o a veces nos ponen un tiro al blanco o una cancha de fútbol con un baloncito, nosotros dirigimos el chorro a meter el baloncito dentro del gol, el tiro al blanco o a matar la mosca. ¿Por qué? Porque alguien tomó la decisión de dónde deberíamos hacer pipí y dirigiendo el chorro a dónde, matar la mosca, ¿verdad? Pero esa calcomanía está puesta en el lugar donde menos genera salpicadura y me llama la atención para yo no estar pensando en otra cosa. Esas son las arquitecturas de la decisión. Por ejemplo, yo le puedo decir a la gente cuántas calorías quema cada 5 escalones para que la gente se anime a hacer ejercicio. Por ejemplo, las condiciones iniciales. En Colombia, esa es donación de órganos. En Colombia, solo el 80, perdón, hace un tiempo la ley decía, nadie es donante de órganos, salvo que vaya a una oficina y obtenga un carnet que diga soy donante de órganos. Así las cosas, solo el 20% de los colombianos fuimos a decir que queríamos ser donantes de órganos. Ahora, ¿qué pasó? La ley cambió las condiciones iniciales. Miren, cambió la arquitectura de la decisión. La ley dice, todos los colombianos somos donantes de órganos, salvo que vayamos a esa oficina y digamos que no queremos ser donantes de órganos. Sigue siendo voluntario, nadie lo va a abrir si usted no quiere. Pues donantes de órganos cuando morimos, pues. Pero ¿qué pasa? Ahora solo el 20% puede decir que no quería y el 80% es donante de órganos, solo cambiando las condiciones iniciales. Lo mismo, podemos lograr influir en el comportamiento de las personas cuando cambiamos el tamaño del plato. Es la misma cantidad de comida, pero en uno lo veo vacío y voy a querer repetir. O yo puedo simular que un cruce tiene volumen para que la gente frene. Igual no es que tenga que frenar realmente, es que le doy la sensación a la persona de que eso es así para llamar su atención. O puedo generar una golosa para que la gente bote la basura en la caneca. O puedo generar unos círculos para que en la pandemia la gente se separe los unos de los otros. O puedo tener esas líneas transversales que dan la sensación de hipervelocidad para que la gente frene y no se estrelle en la esquina. Entonces, esos son como los enfoques principales de la innovación y miren que son muy importantes, por ejemplo, para diseñar experiencias de usuario. Y todo lo que ustedes hagan de transformación digital debe tener experiencia de usuario, debe ser diseñado no para ustedes, sino para que los ciudadanos lo puedan usar bien. ¿Cómo hacer esto realidad? Grupos de intraemprendimiento. Imagínense un NECI metido dentro de Bancolombia, un startup metido dentro de una entidad pública. Nosotros hoy tenemos un startup dentro de Ivo, que es una unidad de innovación, una célula de innovación. Hay que ver cómo se conforma esa célula, pero muy importante que ustedes puedan conformar una célula de innovación con las áreas, digamos, con gente capacitada en los distintos temas que ustedes necesiten, programadores, científicos sociales para hacer la investigación, los expertos temáticos, de pronto expertos de otra entidad y conformar una célula de intraemprendimiento de innovación. Vamos a hacer una guía de intraemprendimiento, ya está casi lista y le vamos a entregar a todos ustedes. Otra forma es el GovTech, que es yo contrato al ecosistema de emprendimiento o a los startups públicos también y genero innovación que viene de afuera. Entonces, yo tengo un problema en la educación, yo puedo contratar una ETE que me ayude a innovar adentro, a través de la compra pública puede ser, ¿verdad? O a través también de simplemente reconocer que una startup, que aunque yo no lo estoy contratando, está solucionando un problema público y lo que yo hago es habilitar para que lo pueda seguir prestando porque me está complementando en mi misión. Eso es el GovTech. Bueno, y lo último, creo que con esto ya termino. Bueno, lo otro son los startups de interés público, que es lo que les decía que pueden solucionar el problema sin necesidad de que yo los contrate, sino simplemente son muy importantes en el ecosistema. Por ejemplo, las billeteras de Nequi y de Aviplata. ¿Por qué? Porque de pronto yo no las contraté, ellos no se crearon para solucionar el problema social, sino para tener más mercado, pero solucionan un problema público. Son startups de interés público en esa idea de gobierno colaborativo. Y lo último que quería decir, el último mensaje, con eso termino, es que la tecnología es la última milla. Yo primero tengo que cambiar la cultura de cómo se asume un problema. Después tengo que aplicar el diseño. Después tengo que crear el back office. ¿Sí? Porque de nada sirve
pensar que la transformación digital de la educación es simplemente cambiar el tablero por un PowerPoint. No, tengo que cambiar la cultura hacia la incorporación de herramientas digitales. Tengo que diseñar esos entornos, tengo que crear el back office, porque detrás de cada aplicación hay un back office inmenso atrás. Y ahí sí la tecnología la traigo y la hago al servicio de todo eso, de la cultura, del diseño, del back office, del cambio en la forma de prestar los servicios, y ahí sí llega la tecnología. Ese es mi mensaje. En el Estado siguen haciendo muchos procesos de compra de innovación o de procesos de soluciones sin hacer primero el proceso de innovación. Mi mensaje es, sigan primero el proceso de innovación. Hay mucha literatura que les orienta de cómo hacerlo. Incluyan siempre a los usuarios, escuchen mucho. Y ese es mi mensaje, Dani, con eso termino. Bueno, muchas gracias, Santi. Excelente presentación. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta para Santiago? Bueno, yo tendría una, solamente Santi, yo sé que estamos ya terminando la administración distrital, no obstante ustedes pues les digo, trabajan con articulación con varias entidades del distrito, de pronto si alguna entidad está interesada en articularse con Ivo para diseñar o acompañar un proceso de innovación, ¿es posible? Dani, toca un punto súper importante. Los equipos de innovación no son tan grandes como uno quisiera, supongamos tienen 10 personas, y esos 10 personas alcanzan para seguir todo el proceso para unos 4 o 5 proyectos al año, que no es mucho, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos entonces? Destinamos parte del equipo en formar capacidades de innovación en las entidades para que las propias entidades, bajo el modelo de intraemprendimiento, lo desarrollen, lo desarrollen. Y por eso es que estamos generando las guías para que básicamente cualquier entidad lo pueda hacer. También está el laboratorio de gobierno, el laboratorio de innovación de gobierno, que se llama GoLab, de la Secretaría de Gobierno, también está promoviendo la innovación en las localidades, con lo cual descentralizamos. Y promovemos y ayudamos a entrenar a los grupos de intraemprendimiento de las entidades. Entonces, en lugar de poder solucionar los 20 retos que tiene cada entidad por 70 entidades, que no podríamos, superarían los 1000 retos que tenemos que trabajar, no tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que sí podemos es ayudarles a fortalecer sus competencias de innovación. Marta, hoy en la página de la Alta Consejería están las dos primeras, que están la de Compra Pública para la Innovación y la de Ciencias del Comportamiento, y próximamente van a salir la de Pensamiento Sistémico e Intraemprendimiento. No, las que ya salieron son Compra Pública para la Innovación y Ciencias del Comportamiento, sí. Y las que van a salir ahorita son Intraemprendimiento y Pensamiento Sistémico. Con esas 4 cerramos este año. Y el próximo año, en enero, febrero y marzo, vamos a expedir otras tres guías para completar el proceso. Entonces, nos gusta más, Dani, ayudar a fortalecer o transferirle metodologías. Eso lo hacemos como en llamadas, por ejemplo, pero solo con el hecho, por ejemplo, de que apliquen la herramienta del pensamiento sistémico, del muro de pensamiento sistémico y aborden de manera más pensada el problema, creo que es una ganancia inmensa. Entonces, muchas veces lo que hacemos es ayudarle a las entidades a entender los problemas y a decirles, oiga, cojamos un ejemplo típico suyo de su entidad, miremos que usted de pronto está solucionando una partecita del problema, pero se le está olvidando el resto, y lo que hacemos sí es sesiones de entendimiento profundo del problema. Y en algunos casos, cuando la alcaldesa y ahora el alcalde prioricen unos, el laboratorio guía su capacidad. Pero miren que muchas entidades han creado sus propios laboratorios, Dani. En movilidad estaba Movilab, por ejemplo, está el laboratorio en las alcaldías de Teusaquillo, en varias de las alcaldías ya hay laboratorios de innovación. La idea es que sin generar duplicidad de funciones, cada entidad tenga su propia unidad de innovación, su propia célula. Si le quieren poner el nombre de laboratorio, pónganle el nombre de laboratorio como quieran, o intraemprendimiento, o célula, lo que quieran, pero que por lo menos tenga un grupo de personas destinadas a desarrollar prototipos de cosas nuevas, Dani. Y es mucho más eficiente porque, si se dan cuenta, nosotros sabemos de innovación, pero no sabemos de la política pública que ustedes saben. Y creo que les es más fácil a ustedes aprender de innovación que a nosotros de los 73 temas de la administración pública, Dani. Bueno, pues muchas gracias, Santi. Creo que es una charla bastante inspiradora. Esperamos que los haya incentivado a que ustedes desde sus entidades pues comiencen a trabajar en temas de innovación, a retos públicos. Ya pues lo mencionó Santiago, pueden consultar las guías. Y bueno, entonces muchas gracias, Santi, y continuamos con la siguiente charla. A ustedes, Vamos un con abrazo para Mauricio Pombo. Un abrazo, Santi. Vamos con Mauricio Pombo de Renault. Entonces, adelante, Mauricio. Muchas gracias, perfecto. Sí, muchísimas gracias, Daniel y Santiago.
Preciso, pues, bueno, primero agradecer a la Alta Consejería por esta invitación para compartir la experiencia de nuestra empresa de Renovo en la implementación de nuestro proceso de compra pública. Es el primero que hacemos, pero la idea es continuar con estos procesos. Primero quiero contarles un poquito, si quieres, sigue la siguiente. Quiero contarles un poquito sobre quiénes somos. ¿Quién es Renovo? Renovo es una empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá. Es la entidad encargada de identificar, promover, gestionar y ejecutar proyectos integrales referidos a la política pública de desarrollo y renovación urbana. Sigue en la siguiente está. Contamos con más de 24 años de experiencia en desarrollo de proyectos inmobiliarios. Nace como resultado de la fusión entre Metrovivienda, que Metrovivienda era la empresa del distrito dedicada a la promoción de vivienda de interés social, y de la empresa de renovación urbana, que era la encargada de la ejecución de actuaciones urbanas integrales, pues para recuperar y transformar esos sectores deteriorados de suelo urbano que existían en la ciudad. Es una empresa industrial y comercial del Estado, esto es importante, nos permite actuar un poco como particulares en asociarnos con particulares para desarrollo de proyectos. Tenemos un manual que se está modificando también para poder hacer mucho más fácil la contratación de tipo privado que del público. Pertenecemos al sector hábitat, somos banco inmobiliario del distrito, contamos con toda la información predial de las propiedades de todas las entidades del distrito. Trabajamos con la identificación de todos los polígonos que nos permiten hacer como una identificación estratégica para promover esa oferta masiva de suelo urbano y facilitar pues, la ejecución de proyectos de vivienda pública, que es nuestro mayor deber. Y somos operadores urbanos para la región de Bogotá, y con el actual POD, el decreto del 555 de 2021, estamos actualmente adaptando 9 de las 21 actuaciones estratégicas que dejó previsto el POD para la ciudad. Es un marco bastante grande, pero estamos trabajando fuertemente en esas actuaciones estratégicas. Si quieres, sigue precisamente como la siguiente. Muchas gracias. Nosotros en la parte de la estrategia de innovación y precisamente como lo hablaba Santiago, en el marco de ese lanzamiento de retos de GovTech, organizados por la Alcaldía Mayor, por Impulsa, que es la Agencia de Emprendimiento e Innovación de Economía Popular del Gobierno Nacional, por MILAB, que es el Laboratorio de Innovación Pública con el enfoque GovTech, y de IVO, que es el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, donde trabaja Santiago. Y parte importante de ese trabajo de IVO es esa guía de contratación pública, de innovación que tiene ahora el distrito. Es una guía interesantísima, se la recomiendo que todos la lean y la descarguen y la tengan, pues para todo tipo de contratación de pública e innovación. Está muy clara y muy organizada. A raíz de todo esto, nosotros como empresa iniciamos un proceso. Primero, bueno, hay 3 puntos. Primero es el aprendizaje. Un aprendizaje y un entendimiento sobre esa implementación, la identificación de los problemas, las mejoras y las soluciones que puede brindar esa innovación tecnológica en los procesos que nosotros adelantamos y en los procesos que tiene la entidad dentro de la entidad. Entonces, primero es como un conocimiento y aprendizaje de cómo puede implementarse ese modelo de innovación pública. Y el segundo es, de este conocimiento se dio inicio ya internamente con un grupo interdisciplinario. Se escogió un grupo interdisciplinario para definir precisamente esos focos de innovación, para identificar y validar las oportunidades que teníamos de mejora, para explorar esas iniciativas y la formación de una ruta y generar un plan de trabajo para poder identificar hacia dónde íbamos. De ese trabajo preliminar que nosotros hicimos, nosotros adelantamos, tuvimos varias oportunidades de mejora en la entidad, no solo la que escogimos, hay como 3 o 4 que seguimos trabajando, pero pudimos identificar algunas, hay 3 muy identificadas, y pudimos basarnos más en esta, y la escogimos más porque tiene un segmento que es la comunidad. Entonces, pudimos identificar y caracterizar ese reto de innovación que vamos a adelantar, lo determinando su necesidad, el objeto, el alcance, las características técnicas, funcionales, la duración, el costo y recursos que íbamos a invertir y la forma de evaluar ese proceso. Todo eso parte de ese estudio inicial que hicimos y de toda esa caracterización que hicimos. Importante, pues, todo ese proceso que dio la entidad, porque no lo habíamos trabajado. De ese que escogimos, de ese proceso de innovación que escogimos, ya empezamos a mirar qué es la siguiente, esa necesidad que tenía prevista la entidad. Entonces, estudia uno la necesidad. Esa necesidad que nos da o nace como consecuencia
de una gestión predial que adelanta la entidad para la compra de predios para proyectos de la entidad. En la actualidad nosotros contamos con más o menos un poco más de 500 predios que están bajo nuestra administración y vigilancia, y la tenemos esa vigilancia de manera normal, como se maneja de una manera normal, que son con servicios fijos, con servicios caninos y servicios motorizados. Nos basamos mucho solo en el cuidado de ese predio, del predio como tal, y no se ha tenido muy en cuenta la comunidad. Eso es lo que manejamos actualmente. Y yo, pues, consideramos, después de todo este análisis, que a través de una solución innovadora y tecnológicamente, pues, adecuada y confiable, pues podríamos disminuir costos a futuro. Puede que inicialmente no, porque ese sí es un trabajo de presupuestal. Inicialmente es un poco costoso por la implementación tecnológica de los equipos, pero a futuro el ahorro de recursos es bastante alto, y más por su escalabilidad, porque lo podríamos transmitir a muchísimas más áreas nuestras. En principio empezamos con una parte pequeña como un prototipo, así lo escogimos, pero lo importante de todo este proceso fue vincular a la comunidad circundante. Primero, ¿para qué? Para darle apropiación a la comunidad, darle confianza en esos proyectos que vamos a desarrollar, y poder generar sobre todo la confianza de ellos en nosotros, y para que se hagan parte desde el inicio de la adquisición de los predios, que hagan parte del proyecto que vamos a desarrollar. En este momento no está así, no estaba así hasta que iniciamos este proceso. Este proceso lo vamos a hacer inicialmente con un piloto, con 3 predios que tenemos nosotros, que son uno en San Blas, que tiene más o menos unos 3.000 metros cuadrados, son 2 en Usme, que tienen 22.000 metros cuadrados aproximadamente, son bastante grandes, y dependiendo de ese resultado, de cómo nos vaya en ese servicio y la relación con la comunidad, cómo nos vaya, porque más adelante les explico, ese pilotaje que hemos hecho ha sido interesante, se dará ese escalonamiento que hablamos de la solución al resto de predios que tenemos nosotros, que son más de 500. Entonces yo creo que parte de ese potencial de escalonamiento es el que ha interesado a estos posibles proponentes que tenemos, y que desde el inicio han presentado su interés. Adicionalmente, pues en el sector, en el distrital y en el nacional, pues conocemos a muchas empresas y entidades que tienen más o menos, manejan el mismo sistema que nosotros y tienen muchísimos predios a cargo, como son el Acueducto, el IDU, bueno, hay muchas más que lo manejan muy parecido a nosotros, que seguro que la escalabilidad va a ser muchísimo más importante a nivel del distrito y a nivel nacional. Sigue en la siguiente. Les voy a hablar un poco de ese proceso, que tenemos. El proceso nuestro de contratación pública, que la idea es que genere un contrato de prestación de servicios, se realizó en 2 etapas. Una que fue la precalificación, que dio inicio más o menos en marzo de 2023. Esto ya lo estoy hablando después de todo el trabajo de entendimiento y de conocimiento que nos llevó a la empresa para poder iniciar este proceso. Y en esa etapa, bueno, se generaron las 2 etapas. Uno en la de preclasificación, que dio inicio como en marzo, y se presentaron aproximadamente 6 empresas con soluciones innovadoras. Se generó una primera evaluación de requisitos habilitantes que se concentraron en 4 puntos. Uno es la experiencia específica adicional de ese desarrollador, la que podría presentar como adicional, la solución técnica que iban a presentar, un valor agregado, y el cuarto, que es muy importante, fue ese diálogo técnico. Como lo hablaba Santiago ahorita, ese diálogo técnico para ellos y para nosotros fue muy, muy importante, porque tuvimos una retroalimentación importantísima de esas 6 empresas que estuvieron interesadas, porque ni nosotros mismos sabíamos exactamente cómo se podía presentar. Pues uno hablaba de esa vigilancia a través de solo cámaras o a través pero nos hablaron de láser, nos hablaron de un montón de cosas que no teníamos previstas, y que se dejó muy abierto para que posteriormente lo pudieran presentar y mejorar en la segunda parte del proceso de selección. Pero ese diálogo técnico es muy, muy importante, tener en cuenta lo que ellos nos comentaron antes de poder entrar al segundo, que era el proceso de selección, donde ya se acomodó los pliegos, se organizaron en esa segunda etapa la parte económica, se pasó en la segunda parte a una participación de un fortalecimiento de esos botcamps, que es una metodología que tiene MILAB para generar como un estudio enfocado a adquirir conocimientos prácticos, que se las dio a ellos, fue como un plus que se le dio a ellos, y al final quedaron 3 participantes de eso que estaban muy, muy interesados, y continuamos el proceso con ellos.
Ese fortalecimiento pues, es en temas técnicos, jurídicos, en el modelo de negocio. Todo esto determinó cómo iba a ser ese pilotaje, y ese pilotaje lo que nos mostró al final, en el día del Demo Day, se generó dentro de ese proceso de selección, se generaron varias partes. Una etapa de unas 3 semanas que fue como un pilotaje donde ellos pudieron montar todo lo que habíamos hecho durante el diálogo, la presentación de su esquema y de su solución técnica, y lo pudo montar y nos lo pudo presentar en un Demo Day. En ese Demo Day fue donde nosotros calificamos lo que ellos mismos nos estaban presentando y que nos funcionara a nosotros, y de ahí fue donde se determinó y se pudo evaluar esta solución. La verdad fue muy interesante porque en ese momento no teníamos muy claro cómo era la participación de la comunidad. La comunidad desde el inicio estuvo, desde que se empezaron a implementar los equipos y la participación de la gente en los predios, estuvieron muy pendientes, estuvieron pues, participando casi el día completo. Muchas de las mejoras que implementaron los proponentes fueron precisamente por temas que salieron de la comunidad. Por ejemplo, ellos, pues, hay una app donde ellos donde presentaban la posibilidad de comunicación. O sea, la parte importante para nosotros era que existiera una comunicación entre el tema que requeríamos nosotros, era que precisamente generara esas alarmas y esos componentes de alarma que identifiquen que hay una intrusión o una posible amenaza de invasión en un predio, pero que no quede solamente reportada para la empresa de vigilancia, sino que ayude a los vecinos. Entonces se le comunica a los vecinos, se le comunica a la policía, se le comunica a la empresa de vigilancia y se nos comunica a nosotros. Entonces ahí hay una interacción a través de esa app de todo el sistema de vigilancia, a través de sonido, a través de videos. La misma comunidad pidió que existiera una posibilidad de un botón como de alarma, que ellos pudieran solamente espichándolo en la app generar esa alarma y saber que no pueden, que están identificando una intrusión. De hecho, muchas mejoras se dieron a través de eso. Nos pareció bastante interesante la comunicación con la comunidad. Para nosotros parte de la calificación fue esa interacción con la comunidad y la relación que podían prestar con ellos. Otro punto, por ejemplo, importante que ellos tenían, que tenía la comunidad era que requerían o que no tenían la forma de comunicarse entre los mismos vecinos, por ejemplo, para promover sus posibilidades de comercio, tanto personales como en lo que estaban trabajando. Entonces se generó como en la misma página una alerta para que entre ellos se comuniquen, no la de la generación de alarmas, sino más entre ellos, como una comunicación en los servicios que presta cada uno. Y ha sido muy interesante, sobre todo esa comunicación con la comunidad. Este proceso ya lo tenemos listo. Yo creo que la próxima semana está ya adjudicado. Las presentaciones fueron muy interesantes, la identificación a través de cámaras, el movimiento, la identificación y la manera como se divide la identificación de una intrusión de una persona, la de una cosa, la de un animal. Pues eso no lo teníamos nosotros manejado nunca, no lo teníamos manejado. Estoy seguro que con estos eventos, pues esto se va a escalar al resto de entidades del distrito. Aquí estamos disminuyendo esa generación de errores que podía tener una persona o el no estar en el momento, porque tenemos algunos que son recorridos, pues en el recorrido, en el intervalo entre que pasa por un predio y por el otro, pueden existir algún tipo de ocupaciones. Estamos pues, bastante contentos con el proceso. Parte de esto, pues, y lo que podría generar esta tecnología o lo que pueden fortalecer en esos procesos de innovación, yo creo que es que esa aplicación de software y los equipos permitan controlar esas operaciones en tiempo real, que agilicen esa toma de decisiones tanto de la empresa como de la policía como de nosotros, la mejora de la comunicación nuestra y de la comunidad. Se pueden hacer seguimiento pues, de una manera mucho más efectiva, disminuye esa posibilidad de generar errores, que es importantísima pues, para cualquier toma de decisión. Y yo, pues, la verdad, el inicio de ese trabajo, o al inicio de ese trabajo, yo creería, y como experiencia para el resto de las entidades del distrito, yo creería que al principio estaba uno un poco receptivo a esos cambios, y lo veíamos por el grupo que conformamos nosotros. Yo creería que todas las entidades deberían participar inicialmente
de los eventos y los retos que adelantan las empresas y las agencias especialistas en los procesos de emprendimiento e innovación, tanto del gobierno nacional y distrital, que estoy seguro que con el acompañamiento y el conocimiento que, pues, que ellos nos transmiten como Vivo, como Milab, como Impulsa, todos, pues seguro que el proceso de iniciar una estrategia de innovación en cada empresa va a ser muchísimo más fácil, sin decir pues que no tenga complicaciones porque las hay, iniciando pues no se sabe cómo se va a contratar o cuáles van a ser los cambios tecnológicos que se puedan generar, pero estoy seguro que independientemente que sea difícil, porque generar esa manera de lo que se está realizando de una manera acostumbrada o de un hábito previsto en una empresa, pues genera incertidumbre y riesgo en las personas que van a tomar esas decisiones de poder modificar a través de una innovación un proceso. Pero una vez iniciada la estrategia de innovación y durante el proceso, y sobre todo al final cuando ya se plantea algo, pues es satisfactorio poder mirar esa idea inicial que se planteó, verla medio resuelta y como uno quería que se resolviera, es muy, muy interesante. Bueno, no sé si se me quedé, ahí mezclé muchas cosas, pero es algo así, es interesante, nos ha ido muy bien. Los 3 puntos importantes para tener en cuenta son, primero, pues conocer, estudiar cómo es el tema de esa instalación de una estrategia comercial en una empresa, el poderlo implementar y iniciar y arrancar. Ahí lo importante es arrancar. Habrán cosas que no se den, pero como lo decía Santiago, pero lo importante es iniciar y ya el tiempo da los resultados que uno va creyendo y posibilidades de mejora. Puede que lo que uno esté planteando no se dio como quería, pero habrá posibilidades de mejora. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Fíjense, una innovación a partir de la tecnología, ya que todos ustedes están pues desde las oficinas de tecnologías del distrito. No sé si alguno tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario al respecto de esta charla. Bueno, no veo manos alzadas, entonces Mauricio, agradecerte mucho No, por muchísimas gracias, Daniel, presentación. y a todos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahora vamos a ir con nuestra siguiente charla a cargo de Luis Garzón de Cisco. No sé, Luis, si ya te encuentras conectado, me confirmas, por favor. Está conectado Santiago de Cisco. ¿Tú sabes si Luis ya está por ingresar? ¿Me confirmas, por favor? Bueno, regálenos dos minuticos mientras nuestro siguiente experto ingresa a la reunión. 2 minutos, por favor.
Bueno, ya Luis me acaba de confirmar que está ingresando, entonces les agradecemos su paciencia. En 2 minutos iniciamos con la última charla. Listo, bueno, ya nos acompaña Luis Garzón de Cisco, él es especialista en ciberseguridad y nos va a hablar sobre todo lo relacionado con recomendaciones técnicas a la hora de aplicar, digamos, o mitigar estos tipos de riesgo que hoy en día, pues en estos días de trabajo remoto y de educación virtual, pues nos están atacando también pues a las entidades públicas. Entonces, recordamos diligenciar la lista de asistencia que pueden encontrar en el chat y bueno, te doy la palabra, Luis, adelante, por favor. Tienes el micrófono silenciado. Oh, ahora sí. A todos muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Aló, se escucha? Sí, ya No. te escuchamos. Sí, señor, se escucha. Sí, Bueno, listo. buen día. ¿Ya se ve la presentación? Sí, Sí, Vale, ya la bueno. vemos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la alcaldía por esta invitación y a sus entidades para entender un poquito los temas de ciberseguridad que digamos que son últimas noticias. Desafortunadamente, sí, nos hemos visto perjudicados por muchos temas del criminalismo, por temas de secuestro de información, por temas de captura de datos, de venta de datos en el interno oscuro y demás. Y desafortunadamente también sobre el sector público, ¿no? Aunque fenómenos no hay digamos, no hay una tendencia de qué tipo de empresas afectar, eso es para todo el mundo, toda aquella persona o entidad que esté conectada a Internet. Algo que sí se ha visto es que ante la eventualidad, ¿qué podemos hacer o qué podemos tener en mente para poder reaccionar? Parte de todos esos fenómenos que han pasado, siempre queda ¿y bueno, ¿y qué hago? Ya suena el problema, ¿qué hago? Espero, pago, restituyo, vuelvo a montar sistemas, agarro un backup, pero el backup está comprometido. Digamos que toda esa serie de preguntas nos llevan a decir que efectivamente hoy en día todos los proyectos de innovación o de digitalización, de transformación digital, el componente de seguridad tiene que ser completamente transversal, es decir, estar en el momento de la creación del proyecto. ¿Para qué? Para que hacia el futuro sea sostenible en el tiempo. Porque muchas veces he visto que los proyectos de transformación digital, digamos como en el tema de la aplicación, como en el tema de cómo hacerle la vida mejor a un usuario, pero detrás de todo ese componente tecnológico, el día que Dios no lo quiera, llega a pasar algo y comprometamos información de personas, ahí sí nos acordamos, uy, seguridad, uy, ciberseguridad, ¿y qué hacemos con ello? Entonces, pensando en todas esas inquietudes, o mejor, aprendiendo de todo eso, como tal Cisco ha empezado a hablar sobre una palabra que se llama resiliencia. ¿De acuerdo? O sea, resiliencia es un término de la vida diaria, es un término que lo podemos aplicar en cualquier aspecto de digamos, nuestro día a día, pero al final es, ¿qué será ese concepto en términos tecnológicos? Y nosotros empezamos a hablar de cómo empezamos a tener una nueva habilidad que se llama eh, proteger la integridad ante lo no predecible. Es decir, cómo yo empiezo a cambiar en mi mente, cómo yo empiezo a cambiar en mis proyectos que el tema de ciberseguridad tiene que estar allí, que si bien una palabra llamada ransomware no nos dé miedo, porque las tendencias o el crecimiento de este tipo de código malicioso en el último año ha sido ya casi de 3 dígitos, lo cual hace que muchas personas del mundo externo
nos ven a nosotros con una vulnerabilidad muy grande. Es decir, nos volvimos muy atractivos para esa entidad de personas llamados cibercriminales. Y el ransomware se nos metió como el coco, como lo más peligroso del mundo. Sí hay que tener cuidado, pero siguen manteniéndose los otros tipos de fenómenos de phishing, farming, ¿cierto? Códigos maliciosos tradicionales llamados virus, que están persistentes. La forma como hoy en día los criminales quieren ganar acceso hacia las aplicaciones, hacia nosotros como personas, siempre va a ser a través de algo normal, como es un correo electrónico, la navegación o un link a través de algo, ¿sí? Nosotros le damos la cabida a que los cibercriminales entren. ¿A través de qué? A través del clic. Por eso yo llamo la, el clic más rápido del oeste. No todo lo que viene por internet es completamente confiable. A pesar de tener protección, a pesar de tener tecnología, aquello que no nos hace sentido a nuestro trabajo, a nuestro diario de vivir, pues no confiemos, ¿sí? No confiemos porque en internet no hay nada gratis. Ahora, digamos, esa tendencia ha hecho que tengamos que ser hoy en día pensar más en cómo salir del problema y no quedarnos como nos queda, o sea, como tiempo atrás, 2, 3 años atrás, donde decía hay que prevenir, prevenir, prevenir. Hoy en día se dice que tarde o temprano nos van a atacar. Hay dos tipos de empresa, las que están siendo atacadas y las que no saben que están siendo atacadas. Eso quiere decir que tarde o temprano nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Cuál va a ser el cambio? Eso, la habilidad de entender cómo yo tengo que salir rápido de eso, digamos, dentro de mi proyecto digital, en caso de que sea secuestrada la base de datos, en caso de que la aplicación sea tumbada, en caso de que la información de mi usuario sea expuesta en Internet, ¿cómo hago esos cambios? Y esos cambios ante las amenazas no predecibles son las que nos va a permitir que ser resiliente. Y esa resiliencia en el mundo de ciberseguridad nos va a emerger ¿qué? Mucho fuertes. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiera, si viene una segunda etapa, si viene un segundo tema de volver a ser atacados, porque puede pasar, entonces allí tenemos que ser más fuertes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? O creo que las preguntas van al final, ¿cierto? Sí, así es, al final. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que empezar? Para los cibercriminales, la superficie de ataque ha cambiado, es decir, ha aumentado. ¿Por qué? Porque la mayoría de, digamos, de proyectos de tecnología o proyectos de transformación digital tienen unos componentes muy claros que es, ¿a dónde quiero ser, digamos, completamente novedoso? Que va a ser unos usuarios. ¿A través de qué dispositivos esos usuarios se van a conectar a lo que yo quiero mostrar como innovación? Y también todos esos datos o toda esa transformación o ese procesamiento de esa tecnología se va a hacer. Hoy en día se habla mucho de la nube, pero se sigue manteniendo el tema de permisos. ¿Listo? Entonces, el nuevo mundo nos hace que cualquier persona, desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar del mundo, siempre genere esa conexión. Así sea para una red social, así sea para el correo corporativo, así sea para el correo personal. Es decir, la tendencia de estar conectados nos hace que siempre tengamos este dedito buscando información. Eso lo aprovechan los cibercriminales. ¿Por qué? Porque continuamente el mundo cambia, la información o la velocidad con que la información digital se expande es mucho más rápida que antes, pero los negocios o la operación de los negocios tiene que ser consistente en el tiempo. Hoy ustedes, como entidades del gobierno, entidades de la alcaldía, si un ciudadano no encuentra el tema de impuestos, si no encuentra el tema, por ejemplo, del pico y placa, si no encuentra el tema de información de tipo bancario o de tipo, digamos, de impuestos, si no encuentra la información que yo necesito, sencillamente empieza a hacer una mala fama, no sirve el servicio y se genera información como una bola de nieve. Por eso tenemos que estar completamente conectados porque la velocidad de los negocios es a 1000. Ahora, para esto hay que tener o empezar a cambiar ciertos paradigmas, ciertas cosas que tenemos en la mente, que es el método tradicional hacia el mundo moderno. Nosotros queremos estar en el mundo moderno, pero para llegar al mundo moderno tenemos que empezar a cambiar de la centralización de un data center. Casi siempre nos dijeron el data center es la joya, la corona, la que yo tengo que proteger y ahí no entra nadie. Pero si yo soy cerrado en 4 paredes de un data center tradicional con el aire acondicionado y demás, no voy a ofrecer un servicio móvil
hacia el usuario. No voy a ofrecer un servicio, una experiencia tal que permita que la reputación, por ejemplo, de las entidades de la alcaldía se mejore día a día. No va a permitir que la información o ante un proceso que yo requiera de las entidades de la alcaldía, pues sea en corto tiempo y que no signifique hacer una fila de mucho tiempo teniendo en cuenta todo el tema ambiental. Todo eso hay que empezarlo a marcar, hay que empezarlo a salir hacia qué, hacia ambientes de cloud, hacia ambientes de infraestructura como servicio. Cuando hablamos de cloud y en sector público, mucha gente empieza a decir, eso no es bueno, eso no es seguro, eso tiene. Así como tiene cosas, digamos, de temores, nos va a ofrecer es lo que el mundo exige, que es una flexibilidad para el ciudadano de pie. Entonces, la nube es una entidad que nos va a permitir que nos va a permitir generar nuevas maneras de llegar al ciudadano, de nuevas maneras de montar aplicaciones, una manera también de ser mucho más expansivos en la hora de las atenciones, pero es una plataforma moderna, por lo tanto, seguro. La información que ustedes ponen en el lado de la nube es una información donde ustedes son los dueños, por lo cual, así sea algún externo donde yo monte la información, no, el tercero no es dueño de la información. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprovechan los cibercriminales. Eso es lo que aprovechan las tendencias, es que ante la debilidad de la política de la nube de seguridad y por el tema, digamos, del provider de la nube contra la información o el dueño de la información, se generan vulnerabilidades. Y ahí es donde se aprovechan los criminales. Entonces, Luis, señor, Luis, qué pena te interrumpo. Tu presentación quedó en el primer slide. Creo que ya vas más ah, adelante. ¿será que paro y vuelvo el proyecto? A ver. ¿Qué slide estás viendo? Yo estoy viendo la número 1. No sé si hacía solamente yo. Ahí paré. Yo también veo la misma. Sí, está, aquí estamos. Es más, ni siquiera está la presentación, sino está es el PowerPoint. Pero ya dejé de compartir. Sí, ya la dejaste compartir. A ver si la puedes compartir de nuevo, a ver si ya avanza. Ahí se ve. Sí, ahí ya se ve. Sí, que dice multiambiente reality. Correcto. Ok. Entonces, recapitulando un poco, decía que el nuevo mundo ha cambiado la atención o el ataque o la superficie del ataque ha aumentado porque todo el mundo tiene que estar conectado desde cualquier dispositivo a cualquier hora. ¿Para qué? Para adoptar esos cambios que trae la transformación digital o la innovación de proyectos de tecnología. Ahora estamos diciendo que todo ello converge que a nuevos conceptos. Cuando hablamos de nuevos conceptos, estamos hablando de que el data center tradicional, digamos que sí, digamos, hoy en día funciona, pero tengo que combinarlos en los conceptos modernos que se llama cloud. Estaba comentando que los temas de cloud muchas veces dan miedo, generan miedo, pero hoy en día el cloud es seguro, siempre y cuando tengamos presente algo, que es, el cloud nos da una infraestructura, pero el dueño de la información no es el vendedor de cloud, es ustedes al colocar la información. Por lo tanto, las políticas de ciberseguridad o todo este entorno de ciberseguridad que yo mantengo en premisas, tiene que llevarse a ese cloud en donde ya sea ustedes con tecnología propia, es decir, tecnología que pueda migrarse a la nube, o el proveedor de nube les implemente los controles, se tiene que mantener. Porque por la información, o mejor, por más que la información esté allá, eso sigue teniendo una superficie de ataque donde la entidad es el dueño correspondiente, no es el clouder, ¿sí? Eso es algo importante porque eso genera vulnerabilidades. Cuando no lo tenemos presente, genera vulnerabilidades. Y eso es lo que aprovechan los cibercriminales. Las tendencias de estar verificando, de estar analizando, de estar viendo cómo ese movimiento de nube se hace en las distintas entidades del mundo, es lo que genera la oportunidad del cibercriminal, ya sea de insertar un malware llamado ransomware o un malware llamado spyware, ¿sí? Que son espías. Esa es la oportunidad que ellos están o encuentran para penetrar esos ambientes.
Y en ese momento que se penetra, no es que se lleva a cabo la acción, no. La acción se lleva mucho tiempo después. Porque esos eventos que conocimos, digamos que fue muy populares semanas atrás o meses atrás, ese día que se conoció la noticia no fue el día del ataque. Muy seguramente estuvieron presentes días, semanas o hasta meses atrás. Simplemente buscaban el momento de ser oportunos para robar más información o secuestrar más información. Entonces, ojo con esos temas de nube que son, o mejor, la nube es un vector de crecimiento, pero que tiene que ser controlado. Por otro lado, se habla del tema de la conectividad WAN. Hoy en día estamos hablando que el software es el que define la mayor cantidad de infraestructura de los clientes. Por eso el prefijo SD significa software defined, entonces definición por software. Y cuando hablamos de software defined, estamos hablando de que la analítica que hoy en día las organizaciones logran a través de esa definición de software es mucho más amplia que cuando teníamos todo basado en unas cajas medianamente, digamos, desde el punto de vista de inteligencia. Eso hace que tengamos que ser mucho más ágiles, que cada vez haya más operaciones de desarrollo, ¿sí? Y está el tema de virtualización, contenedores y demás, y que tengamos presente que la mayoría de experiencias de los usuarios tiene que estar montado sobre un entorno móvil, en donde las aplicaciones son las que generan esos cambios o digamos, esa innovación de manera de acceder a la información. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de seguridad, la invitación es a cambiar un poco esa estrategia, a hacer una estrategia ciberresiliente, en donde soltamos la prevención para abrazar y agarrar toda la fase de detección, respuesta y recuperación. Entonces, cuando digo eso, digo, wow, ¿cómo empiezo a hacer? Ahí empezamos a hacer, o lo que se tiene que hacer es una analítica, digamos, una revisión de los 3 pilares de cualquier proyecto de transformación a nivel de seguridad: tecnología, procesos y personas. En esos 3 tópicos es que yo tengo que hablar sobre la innovación. ¿Por qué? Porque la innovación permite tecnología o va a necesitar tecnología, sí. Esa tecnología tiene que estar basada en digamos, en un norte en donde el tema de seguridad es un pilar. ¿A qué persona les voy a llegar con este tipo de procesos o este tipo de proyectos? ¿Cierto? ¿Cómo va a hacer que el usuario final tome esa aplicación y se sienta seguro? ¿Cómo voy a proteger? ¿Cómo voy a detectar y responder ante una eventualidad en caso de, ¿cierto? Y lo más importante, tener los procesos, pero no los procesos escritos en PDF, no, que sean procesos consistentes, verificables y que continuamente se lleven como simulaciones para poner allí en funcionamiento. Porque por ejemplo, esta entidad de salud que mucho tiempo atrás fue atacada, ellos tenían todo. Y uno dice, ¿qué pasó? Que lo del papel, o mejor, de la teoría a la práctica, hay un gap muy alto. Y nunca ese papel lo pusieron como a decir, venga, vamos a ejecutar esto. ¿Qué pasa si la base de datos se cae? ¿Qué pasa si esto y eso? Donde los procesos críticos tendrían que ser hablados de una manera distinta y no de una manera tradicional desde el papel. Entonces, ese desplazamiento o ese cambio de personalidad hace que tengamos que tener detección, respuesta y recuperación en la mente todos los días. Que el tema de seguridad no es algo aislado tiene que ser conectado, tiene que estar completamente conectado hacia las áreas de negocio que este proyecto quiere innovar, hacia las áreas de TI o digamos hacia la tecnología tradicional. ¿Por qué? Porque ahí se va a operar. Y también hacia qué, hacia los usuarios, de cómo sienten esos proyectos en cuanto a aplicación se refiere. Y empezar a hablar, soltar la palabra centrado en la mesa a centrarnos en el contexto. Y cuando hablamos de contexto, estamos hablando de quién se está conectando, desde dónde se me está conectando, cuándo se me está conectando y tener toda esa información para saber que un domingo, 3 de la mañana, alguien se esté poniendo a la base de datos de la entidad y esté extrayendo información, eso está muy raro, ¿sí? Porque desde el punto de vista de la amenaza, no hay nada, no hay inserción de código malicioso, pero desde el punto de vista de contexto, es decir, si se sale de lo normal, ahí ya genera una alerta como tal. ¿Listo? Entonces, para empezar a mirar las preguntas, quiero dejarles 5 tips, digámoslo así, 5 maneras de ver
esta fase de resiliencia o cómo empezamos a hacer una empresa resiliente en la medida que los proyectos de tecnología y de transformación digital estén implementando. El primer tip es ver más allá. Es decir, todo este tema de transformación, todo este tema de adopción de tecnología nueva, ¿cómo le empezamos a activar esos señales de telemetría que ya vienen? ¿Para qué? Para poder hacer analítica y las herramientas que concentren eso sean mucho más inteligentes. En la medida que tenga más información, mucho más analítico va a tener, por lo tanto, va a ser un poco más proactivo a la hora de tomar decisiones. Segundo, anticiparnos. ¿Qué se llama anticiparnos? Se llama a través de esa inteligencia que estoy ganando, a través de la activación de las señales o la telemetría, yo empiezo a generar dónde tengo que ser más proactivos, a nivel de la capa de red, a nivel de la capa de aplicación o a nivel, por ejemplo, de los usuarios, porque la analítica nos va a llevar a responder esas preguntas. ¿De acuerdo? Tercero, tomar la mejor acción. ¿Qué es tomar la mejor acción? Es, de acuerdo a los dos puntos anteriores, ¿cuál va a ser ese assessment que nos va a permitir, hey, yo creo que la base de datos está siendo atacada? ¿Por qué? Porque estoy viendo un comportamiento raro en la red. Los usuarios que se me están conectando no son usuarios a los cuales yo quiero entregarles esa aplicación. Entonces ahí toca tomar unas acciones, por ejemplo, de negar conexiones o negar un servicio. Y con eso empezar a hacer un análisis basado en el riesgo real. ¿Por qué? Porque no todo lo que tiene una vulnerabilidad tiene que ser parchado al mismo tiempo. Algo que tenemos que mirar es realmente qué es lo que yo tengo que proteger. Sí, los dispositivos que, por ejemplo, de la entidad, el último PC de la secretaria que tenga un parche de alto riesgo o, perdón, una vulnerabilidad de alto riesgo, tengo que irlo a proteger o tengo que ir a la base de datos donde hay una vulnerabilidad de riesgo bajo, pero es donde está la información de la entidad. En ese momento, pues uno puede decir, ¿qué es lo más importante? ¿Quién me podrá decir eso? La analítica, la inteligencia que voy ganando en la medida que voy encendiendo estas alertas. Entonces, la priorización es lo que tiene que arrojarme la tecnología para tomar la mejor acción en el momento oportuno. ¿Listo? Cerrar los gaps, lo que decía anteriormente. Cuando hablamos de gaps, es que todo este tema, digamos, el boom de la tecnología hace que se generen cada vez más gaps. Y los gaps son las oportunidades que alguien puede aprovechar para generar un ataque, una negación de servicio, un robo de información o peor, estar en todos los medios públicos o en los medios de información indicando que cierta entidad fue atacada y todo lo que conlleva esa mala reputación. Entonces, para eso las plataformas de tecnología tienen que ser abiertas para que todo lleve una conectividad. Yo les decía anteriormente, no todos son silos. Es decir, en la medida que la capa de red, la capa del data center, la capa de cloud, la capa de usuario, la capa de aplicación, compartan información, empezar a tener unos gaps mucho más cerrados o más pequeños, donde el riesgo residual yo ya lo manejaría de manera distinta. Y por último, ser fuerte. Cuando hablamos de ser fuerte, es que tenemos que tener tecnología que nos ayude a orquestar, a automatizar, tratar de ser un poco más rápido que la misma amenaza. Y eso a nivel, digamos, de experiencia hombre va a ser difícil porque cada vez necesitamos herramientas de inteligencia artificial o machine learning que nos permitan procesar mucha información y que todo eso me llegue resumido, o sea, llegue automatizado para que de acuerdo a los objetivos del negocio yo tome la mejor decisión. Estoy siendo atacado, la mejor decisión es un cambio de red, subir esto, bajar esto, tomar lo otro, el backup subirlo, no subirlo y demás. Porque ya tengo la información que me va a permitir jugar en todas estas acciones y el negocio seguir adelante. Porque, y lo vieron ustedes, en el momento que alguna entidad de la alcaldía no preste un servicio, o sea, todo el esfuerzo que ustedes hicieron por muchos meses, días y semanas para generar esa innovación, se van a perder en cuestión de minutos. Entonces, desde Cisco, la invitación es empezar a generar protección resiliente contra esas amenazas que todos los días están rondando, donde el tema de ransomware, spyware, virus tradicionales y demás
es nuestro diario vivir, tenemos que conllevar, pero que eso no significa que podemos seguir hacia adelante en la transformación. Hay que tomar nuevas posturas en donde la capa de seguridad tiene que estar en el inicio del proyecto para que todas las acciones de desarrollo, de aplicaciones, de toma de decisiones, de compra de tecnología, de salir con una aplicación y demás, estén basados en estos conceptos que vimos anteriormente. Parte de Cisco, quiero agradecerles por este tiempo y soy abierto a las preguntas que tengan al lugar. Muchas gracias, Luis, por tu charla. Abrimos sesión de preguntas de este último segmento. Adelante si alguno tiene algún comentario o alguna duda. Bueno, creo que no tenemos dudas, entonces, Luis, agradecer mucho tu participación a Con todo gusto, Santiago. muchas gracias. A Santiago por siempre acompañarnos en estos espacios y bueno, ya vamos cerrando la sesión de hoy, solamente para mostrarles lo que viene, ya como les comentaba al inicio de la sesión, nos quedan 2 Compartic, el primero el 28 de noviembre, el segundo el 12 de diciembre. Entonces ahí ustedes pueden ver las temáticas que tenemos para el próximo Compartic, estrategias de planeación de TI para una transformación digital eficaz, y en materia de seguridad digital, implementación exitosa de los planes estratégicos de la seguridad de la información y los planes de tratamiento de riesgos. Entonces, los esperamos en el próximo, el 28 de noviembre, el último martes del mes de noviembre, y bueno, agradecemos mucho su asistencia. Les recordamos diligenciar antes de desconectarse la lista de asistencia que encuentran en el chat, y muchas gracias, que tengan un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un buen día.